Cuando era pequeña solía pasar mucho tiempo en la casa de mi abuela, quien tenía una amistad peculiar con un anciano llamado Harold. Harold siempre había sido un hombre encantador, aunque tenía la reputación de volverse bastante ruidoso cuando bebía. La gente del barrio solía hablar de él como alguien impredecible y a veces peligroso cuando se embriagaba. A pesar de eso, siempre se mostró amable y respetuoso con mi familia. Harold había tenido una disputa prolongada con un vecino de la calle principal, lo que solía ser tema de conversación en el bar local. Siempre hablaba de cómo algún día se desharía del vecino con una escopeta, pero sus amigos solían calmarlo, y nadie realmente creía que lo haría. Su apodo en el vecindario era Harold el Loco, debido a su errático comportamiento cuando bebía. Sin embargo, para mí, de niña, él era simplemente el amable anciano que nos había regalado nuestro primer perro. Un día, cuando tenía unos 6 o 7 años, recuerdo claramente un incidente que ocurrió en una mañana muy temprano. Eran alrededor de las 4 o 5 de la mañana, y me desperté antes de lo habitual. Me senté con mi abuela en la mesa de desayuno cuando escuchamos un golpe en la puerta. No era común que alguien llamara a esas horas, ya que la mayoría de la gente estaba en casa o trabajando a esas horas. Mi abuela abrió la puerta y pude oír la voz de Harold. Sonaba alterado y asustado, algo que me sorprendió porque nunca lo había escuchado así. Recuerdo pensar que algo terrible debía haberle pasado para que un hombre grande como él estuviera tan perturbado. Mi abuela le ofreció asiento en el sofá de la sala y le preparó una taza de café mientras yo me quedaba sentada en la mesa, fingiendo que no escuchaba pero con los oídos muy atentos. Harold, visiblemente angustiado, comenzó a hablar con mi abuela. Le confesó que temía haber matado a alguien la noche anterior. Mi abuela, incrédula, lo escuchó en silencio mientras él trataba de recordar los detalles. Harold estaba tan borracho que apenas podía recordar lo que había sucedido, solo que había ido a dispararle al vecino con quien siempre discutía. Sin embargo, en su estado de embriaguez, no estaba seguro si había hecho algo terrible o no. Mi abuela, preocupada por la situación, le aconsejó que hablara con la policía para contarles lo que había pasado. Si crees que has hecho algo malo, lo mejor es que te presentes y les digas lo que ocurrió. Ellos podrán averiguar qué sucedió, le dijo. Harold aceptó el consejo, aunque estaba aterrorizado por las posibles consecuencias de sus actos. Más tarde ese día, Harold fue arrestado. Resultó que en su estado de ebriedad, había decidido disparar a su vecino, pero se había equivocado de casa. El hombre que murió no era el vecino con el que Harold había tenido la disputa, sino un joven local que vivía en la casa equivocada. Harold, en su estado de borrachera, disparó a través de una puerta abierta, matando al hombre de un tiro en el pecho. Este evento dejó una marca profunda en mi memoria. A pesar de que tenía solo 6 o 7 años en ese momento, el miedo y la confusión de esa mañana siguen conmigo hasta el día de hoy. Vivíamos en una comunidad unida donde todos se conocían y los niños jugaban juntos en la calle sin importar la edad. Recuerdo un día en particular cuando estábamos jugando en la calle, y una de las niñas mayores, Marina, notó a un hombre extraño observándonos. El hombre parecía no tener hogar, pero en ese momento, lo único que me llamó la atención fue su extraño olor. Marina se asustó, y todos los niños empezaron a sentir el mismo temor. Marina, que en ese momento estaba montada en su bicicleta, se acercó al hombre y le preguntó qué estaba haciendo. El hombre respondió que no estaba haciendo nada, pero Marina decidió regresar a su casa para informar a su madre, que era conocida por ser bastante protectora y territorial. Mi madre, a pesar de su apariencia dulce y frágil, era muy firme cuando se trataba de protegernos. La calle en la que vivíamos era una zona tranquila, pero había un cruce cercano que dividía la comunidad. En el lado opuesto a nuestra calle se encontraba una pequeña área conocida como Woolwich. Recuerdo que, debido a la proximidad y a la naturaleza de la zona, la presencia de extraños o comportamientos inusuales solía ser motivo de preocupación entre los vecinos. El incidente con Harold y el extraño hombre que vimos aquel día solo sirvieron para reforzar el sentido de inseguridad que a veces se apoderaba de nuestra comunidad. A medida que crecí, estos eventos me enseñaron la importancia de la seguridad y la vigilancia en una comunidad. Aunque mi familia y yo logramos superar el impacto del incidente con Harold,
El recuerdo de aquellos días sigue siendo una lección sobre la vulnerabilidad y la necesidad de estar atentos a nuestro entorno. La experiencia me ha hecho valorar aún más la tranquilidad y el sentido de protección que, a pesar de todo, siempre hemos buscado mantener en nuestras vidas. Cuando era joven, alrededor de mi 10º cumpleaños, mi vida cambió de una manera que nunca habría imaginado. Ahora, con más de 50 años, rara vez pienso en esos eventos, pero recientemente, mi hijo menor me habló de un sitio web que me recordó aquel día aterrador. Decidí compartir mi historia, la cual ha dejado una huella imborrable en mi vida. Mi 10º cumpleaños, en su esencia, debería haber sido uno de los momentos más felices de mi infancia. Recuerdo cómo, en el día previo a mi cumpleaños, mi madre me llevó a dar un paseo por el campo. Aquel día había algo en el aire, un sentimiento de anticipación que no podía identificar del todo. Mi madre siempre había sido una mujer reservada, con una capacidad infinita para dar amor y cuidado, pero sin mucho espacio para sorpresas. La idea de que algo especial estaba por suceder me llenaba de emoción. Cuando el día finalmente llegó, me desperté con la promesa de una sorpresa. Mi madre, con su habitual ternura, me pidió que cerrara los ojos y me llevó hacia el cobertizo detrás de la casa. Cuando me dijo que podía abrir los ojos, ahí estaba. Una bicicleta nueva, brillante y de color rojo, con un timbre que sonaba alegremente. Para un niño como yo, que había pasado años pidiendo prestada una bicicleta, y siempre deseando tener una propia, este regalo representaba más que una simple máquina de 2 ruedas. Era un símbolo de libertad y un sueño hecho realidad. La bicicleta nueva fue un cambio radical en mi vida cotidiana. Antes mi mundo se limitaba a los confines de nuestra casa y las visitas ocasionales a la granja vecina. Ahora, con mi bicicleta, podía explorar el campo, sentir el viento en mi cara y tener un espacio propio donde mis pensamientos podían vagar libremente. La bicicleta me ofrecía una forma de escapar de las tensiones en casa y disfrutar de momentos de soledad y libertad. En ese entonces, vivíamos en una casa aislada en un pequeño pueblo. La ubicación de nuestra casa, lejos del bullicio de la ciudad y rodeada por campos y granjas, tenía su encanto, pero también sus desventajas. La granja vecina, la más cercana a nosotros, era el lugar al que solíamos acudir en busca de compañía y, a menudo, de comida. La madre de mis amigos de la granja era una mujer amable y generosa que nos ofrecía algo para comer y beber, especialmente cuando mi madre estaba ocupada con las tareas diarias. Su esposo, en cambio, era un hombre calmado y de carácter afable, una presencia reconfortante en nuestras vidas. Mi padre, por otro lado, era una figura complicada. Trabajaba duro, pero su vida personal estaba marcada por el consumo excesivo de alcohol. La casa se llenaba de una atmósfera tensa cada vez que él llegaba a casa después de su jornada laboral. Mi madre, mis hermanos y yo aprendimos a lidiar con su comportamiento errático y a evitarlo cuando él estaba borracho. Su presencia se convirtió en una sombra constante, algo que sabíamos que debía ser manejado con cautela y evitado cuando fuera posible. El día de mi 10º cumpleaños, mi madre había preparado un pastel enorme y delicioso para compartir con mis hermanos menores y conmigo. La tarde estaba llena de risas y juegos, y yo no podía esperar para mostrarles a todos mi nueva bicicleta. Salí al patio y me subí a la bicicleta, pedaleando con una energía y una alegría incontrolables. Mi madre me observaba desde la puerta de la casa, sonriendo con orgullo mientras yo daba vueltas por el camino de tierra. Esa tarde, después de ayudar a mi madre en un viaje al supermercado, me sentí especialmente contento. Pedaleaba de vuelta a casa con la bicicleta, sintiendo que el mundo estaba a mis pies. Fue entonces cuando vi la camioneta de mi padre pasar a mi lado. Era extraño verlo en casa a esa hora. Normalmente llegaba tarde después de su jornada laboral o de una noche en el bar local. Su aparición repentina y temprana generó una sensación de inquietud en mí. Cuando llegué al patio, una sensación de ansiedad me invadió. La puerta de la casa estaba entreabierta, y desde dentro llegaban gritos y sonidos de ruptura. La voz de mi madre estaba llena de desesperación, tratando de razonar con mi padre, mientras él respondía con un tono violento y furioso. La situación se estaba tornando caótica, y mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Decidí entrar a la casa a pesar del miedo que me embargaba. Al abrir la puerta,
La visión que se me presentó fue una pesadilla hecha realidad. La casa estaba en ruinas, muebles volcados, lámparas rotas y cuadros destrozados por todas partes. La furia de mi padre había convertido nuestro hogar en un campo de batalla. Mi madre estaba llorando, con su rostro marcado por la angustia, y mis hermanas menores estaban acurrucadas en un rincón, temblando de miedo. Mi padre, en su estado de ebriedad, estaba desquiciado. Su rabia estaba dirigida hacia todo y hacia todos. Cuando me vio, su furia se volvió aún más intensa. Me levantó por los hombros y comenzó a gritarme. Su aliento alcoholizado me llegaba en ráfagas nauseabundas. Mi madre trató de intervenir rogándole que me dejara en paz, pero él la golpeó y la apartó de un empujón. El caos y la desesperación en la casa eran indescriptibles. El terror se apoderó de mí. No podía quedarme allí y permitir que mi madre y mis hermanas sufrieran bajo el ataque de mi padre. Decidí que tenía que hacer algo, así que salí corriendo de la casa. Me subí a mi bicicleta y comencé a pedalear con todas mis fuerzas, intentando escapar de la furia de mi padre. Sabía que no había un teléfono en casa, pero tenía que llegar a la casa de los vecinos para pedir ayuda. Mientras pedaleaba a través del campo, miré hacia atrás y vi la camioneta de mi padre acercándose rápidamente. La ansiedad y el miedo me hicieron pedalear más rápido, pero no podía competir con la velocidad de la camioneta. Desesperado, salté de la bicicleta y corrí a través del campo, con el corazón palpitando desbocado. Finalmente, llegué a la casa de los vecinos, exhausto y aterrorizado. La madre de mis amigos me recibió con una expresión de preocupación y sorpresa. Le expliqué rápidamente lo que estaba sucediendo, y su esposo, al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidió ir a nuestra casa para ver qué podía hacer. Durante el trayecto pasamos por la bicicleta destrozada de mi padre, y el dolor de ver mi regalo hecho pedazos intensificó mi tristeza y desesperación. Al llegar a nuestra casa, la situación era aún más grave de lo que había imaginado. Mi hermano mayor había llegado con un bate de béisbol y había golpeado a mi padre en un intento de detenerlo. La policía llegó poco después y arrestó a mi padre, que estaba en un bar local, conocido por su consumo excesivo de alcohol y su comportamiento agresivo. La intervención de los vecinos fue crucial para que mi madre, mis hermanas y yo pudiéramos encontrar un refugio temporal. Nos quedamos con nuestros vecinos durante unos días. Aunque mi madre se sentía avergonzada por la situación, estaba profundamente agradecida por su apoyo. En ese tiempo, mi madre organizó nuestra mudanza a casa de mi tía, que vivía a cientos de millas de distancia. La distancia física nos proporcionó un alivio emocional y la oportunidad de comenzar de nuevo en un entorno más seguro. La vida en casa de mi tía representó un cambio radical para todos nosotros. La casa era más grande y cómoda, y la atmósfera era mucho más tranquila. Mi madre, con el tiempo, logró encontrar un trabajo que le permitió estabilizar nuestra situación económica. Mi hermano mayor, a pesar de estar en la adolescencia, también contribuyó con sus ingresos para ayudar a mantener a la familia. Juntos, comenzamos a reconstruir nuestras vidas desde cero, enfrentando cada desafío con una renovada esperanza. El proceso de separación de mi padre fue complicado y doloroso. Mi madre tuvo que lidiar con la carga emocional de la ruptura y con los trámites legales del divorcio. A pesar de las dificultades, ella se mantuvo firme y decidida a garantizar un futuro mejor para nosotros. Finalmente, después de un año de separación, mi madre tomó la valiente decisión de divorciarse de mi padre. Aunque los detalles del proceso legal eran complejos y difíciles de comprender para mí en ese momento, entendía que era un paso necesario para nuestra estabilidad emocional y económica. La vida después del divorcio no fue fácil, pero también fue un periodo de crecimiento y adaptación. Mi madre, a pesar de las dificultades, logró estabilizar nuestra situación y proporcionar un entorno seguro y amoroso para nosotros. La ausencia de mi padre, aunque alivió la tensión en el hogar, también dejó una marca en nuestras vidas. Aprendimos a valorar el amor y el apoyo de quienes nos rodean, y nos esforzamos por seguir adelante a pesar de las cicatrices emocionales que quedaron. Seguir adelante a pesar de las cicatrices emocionales que quedaron. Con el tiempo, mi madre logró comprar una nueva bicicleta para mí. Aunque no podía reemplazar el regalo original, significaba mucho para mí. La bicicleta nueva era un símbolo de nuestra capacidad para superar adversidades y reconstruir nuestras vidas. A pesar del dolor y la tristeza que habíamos experimentado,
La bicicleta se convirtió en un recordatorio de nuestra resiliencia y fortaleza. Hoy, al recordar esos eventos, veo cómo aquel día marcó un antes y un después en nuestras vidas. Mi experiencia de niño ha influido en mi forma de ver el mundo y en mi manera de valorar la estabilidad y la seguridad. Aunque mi padre dejó una cicatriz en nuestra familia, también aprendimos a valorar el amor y el apoyo de quienes nos rodean. La bicicleta, que una vez fue el símbolo de mi alegría infantil, se convirtió en un recordatorio de nuestra capacidad para reconstruir y seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. La experiencia de mi infancia también me ha llevado a apreciar la importancia de la seguridad y el bienestar en la vida familiar. A medida que crecí, me convertí en una persona más consciente de la necesidad de proteger a mis seres queridos y de ofrecerles un entorno seguro y amoroso. La experiencia de superar la adversidad me ha enseñado a enfrentar los desafíos con valentía y a valorar cada momento de estabilidad y felicidad. Al mirar hacia atrás, veo no solo el dolor y la tristeza, sino también la fortaleza y la resiliencia que nos ayudaron a superar esos momentos difíciles. La vida después del divorcio y la reconstrucción de nuestra familia no fue un camino fácil, pero fue un viaje que nos hizo más fuertes y nos enseñó a apreciar el amor y la seguridad que ahora tenemos. Mi historia, aunque dolorosa, es un testimonio de la capacidad humana para superar adversidades. A pesar de las heridas emocionales y las cicatrices físicas, mi familia y yo logramos encontrar un camino hacia adelante. La bicicleta, el regalo que una vez significó tanto para mí, se convirtió en un símbolo de nuestra capacidad para reconstruir y seguir adelante, incluso después de las experiencias más dolorosas. Hace un par de años, cuando tenía 13 años, vivía en un vecindario tranquilo y apacible en un pequeño pueblo. Mi casa estaba justo antes de un bloque de casas incompletas, que daban un aire de construcción en pausa a la zona. En aquel entonces, mi vida era bastante rutinaria y segura. Conocía a todos en el barrio, y mis padres, aunque estrictos, siempre estaban atentos a mi bienestar. Eran del tipo de personas que no solo supervisaban a sus hijos, sino también a los amigos y familias de estos, creando un entorno en el que sentía que todos se cuidaban mutuamente. Para mi cumpleaños número 13, me sentía lo suficientemente madura para comenzar a asistir al centro juvenil de nuestra comunidad, un lugar diseñado para que los adolescentes pudieran reunirse los viernes por la noche. El centro se ubicaba en el corazón del pueblo y ofrecía una variedad de actividades para mantenernos ocupados. No mencionaré el nombre del centro para proteger la privacidad del lugar. La entrada costaba $3 y el horario era de 7 p.m. a 10 p.m. Vivía a unos 400 metros del centro, en un camino que estaba bien iluminado hasta los últimos 4 bloques. Esta sección final del trayecto pasaba por una zona con bares y establecimientos nocturnos, y solía encontrarme con mi mejor amiga a mitad de camino, ya que ella vivía más cerca del centro que yo. Recuerdo que el primer día que fui al centro juvenil, estaba llena de emoción y nerviosismo. Era una nueva etapa en mi vida, un paso hacia la independencia. El centro estaba lleno de jóvenes de mi edad, todos entusiasmados por la oportunidad de socializar y participar en diferentes actividades. La música, las risas y el bullicio creaban un ambiente vibrante y animado que me hacía sentir parte de algo más grande. Me divertía mucho, y el tiempo pasaba rápidamente. Una noche, después del cierre del centro, me dirigía a casa como de costumbre. Era una noche fresca y despejada, y la luz de la luna iluminaba mi camino. Mientras caminaba, noté que un chico estaba caminando por el otro lado de la calle, en la misma dirección que yo. Al principio no estaba segura si me estaba siguiendo, así que decidí hacer una pequeña prueba para comprobarlo. Me detuve repentinamente y comencé a mirar escaparates, usando los reflejos para ver si él también se detenía. Lo hice varias veces, y para mi sorpresa él parecía seguirme. La calle estaba tranquila, con solo el sonido ocasional de un coche pasando a lo lejos. El chico parecía estar a una distancia prudente, pero su presencia era inquietante. A medida que me acercaba a la zona de los bares, donde solía haber muchas motos estacionadas y grupos de personas charlando y bebiendo, me sentí un poco más aliviada. Estos chicos nunca me habían causado problemas y había pasado por allí durante 3 semanas sin incidentes.
Sin embargo, el chico continuó siguiéndome hasta que llegué a los bares y noté que comenzó a alejarse. Me relajé un poco, pensando que no había sido más que una inquietud infundada por mi imaginación. Cuando llegué a casa me sentí aliviada pero también preocupada por el hecho de llegar más tarde de lo habitual. El siguiente viernes decidí mencionar el incidente a mi amiga. Ella propuso que su madre me llevara a casa, pero rechacé la oferta porque no quería perder el privilegio de caminar sola y demostrar que podía cuidar de mí misma. Mis padres siempre habían inculcado en mí el valor de la independencia, y quería mostrarles que era capaz de manejarme en situaciones como esta. Sin embargo, el viernes siguiente, la situación se volvió aún más inquietante. Mientras me acercaba al área de los bares, una mujer de las que solían frecuentar el lugar me detuvo. Ella tenía una presencia amable y acogedora, con una sonrisa cálida que me hizo sentir algo más tranquila. Me preguntó amablemente por qué siempre llegaba tan tarde a casa. Le expliqué mi rutina, y ella mostró interés genuino en mi bienestar. Después de esa conversación, la mujer y los motociclistas de la zona comenzaron a saludarme con familiaridad, aunque nunca me detuvieron. El siguiente viernes, mientras me dirigía nuevamente al centro juvenil, el chico del que me había preocupado anteriormente apareció de nuevo. Esta vez cruzó la calle para caminar directamente hacia mí. Mi corazón se aceleró y el miedo me paralizó. Aunque a simple vista no parecía particularmente amenazante. Era un hombre mayor de aproximadamente 1,80 metros de altura, con cabello oscuro y ojos azules. Su comportamiento era inquietante. La manera en que avanzaba hacia mí con una actitud decidida y su mirada fija, hizo que me sintiera vulnerable y asustada. A medida que se acercaba, comencé a retroceder, intentando mantener la calma mientras mi mente se tambaleaba entre el pánico y la racionalidad. Él cruzó la calle para estar aún más cerca de mí. Mi respiración se volvió rápida y entrecortada mientras empezaba a correr desesperadamente. Él me siguió, gritando que solo quería que yo fuera su hija. El tono de su voz era tan perturbador que el miedo se apoderó de mí por completo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras corría a toda velocidad, el sonido de mis pasos resonando en el asfalto. Recuerdo el caos que sentí mientras corría junto al bar donde estaban los motociclistas. El tiempo parecía volverse borroso, y el mundo se reducía a una sensación de desesperación y terror. Gritaba desesperadamente, «Aléjate de mí», mientras el hombre seguía persiguiéndome. Cada grito parecía perderse en la noche, ahogado por el sonido de mi propia respiración acelerada. En un momento crítico, sentí que alguien me sujetaba con firmeza. Los gritos de ayuda que daba se mezclaban con los sonidos de los hombres del bar que estaban intentando intervenir. Vi a los motociclistas rodeando al hombre, y una voz familiar gritaba, «¡Basta!». Era como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. La tensión y el pánico comenzaban a desvanecerse. Me desplomé en el suelo, completamente exhausta y en lágrimas. Los motociclistas me rodearon, ofreciendo consuelo mientras uno de ellos llamaba a la policía. Otro se aseguraba de que el hombre no pudiera acercarse a mí, manteniéndolo a una distancia segura. Mis padres llegaron poco después, y esperaba estar en problemas por haber llegado tan tarde, pero en lugar de eso, me abrazaron y me aseguraron que estaba a salvo. El alivio que sentí al ver sus rostros preocupados pero aliviados era inmenso. Aunque estaba preocupada por el chico, que parecía haber sido detenido por la policía, mis padres se centraron en consolarme y en asegurarme que todo estaba bien. La policía llegó rápidamente y aunque no supe qué pasó exactamente con el hombre después del incidente, me sentí aliviada al saber que no estaba sola y que había personas que me habían ayudado en un momento tan crítico. El evento cambió drásticamente la forma en que veía mi rutina nocturna. Mis padres decidieron que, por mi seguridad, debería ser recogida después del centro juvenil en lugar de caminar sola. Aunque estaba agradecida por la ayuda de los motociclistas y la mujer que había sido amable conmigo en el pasado, el incidente me hizo entender la importancia de la precaución y de no subestimar los sentimientos de inseguridad. A través de todo esto, aprendí a escuchar mis instintos y a buscar ayuda cuando me sintiera amenazada. La experiencia también tuvo un impacto significativo en mi percepción de la seguridad personal. Me di cuenta de lo vulnerable que podía ser y lo importante que era estar atenta a mi entorno.
A partir de ese momento empecé a tomar medidas adicionales para protegerme. Siempre me aseguraba de estar consciente de quién estaba a mi alrededor y de mantener una actitud alerta mientras caminaba sola. Mis padres también me ayudaron a implementar algunas estrategias de seguridad, como mantener mi teléfono móvil siempre cargado y tener un plan de emergencia en caso de que me sintiera en peligro. En retrospectiva, aunque la experiencia fue aterradora, me enseñó valiosas lecciones sobre la seguridad personal y la importancia de estar atenta a mi entorno. Aprendí a valorar el apoyo de los demás y a no dudar en pedir ayuda cuando la necesitaba. La experiencia me hizo más consciente de los riesgos y de la necesidad de estar siempre preparada para protegerme a mí misma. A pesar de la angustia que sentí esa noche, el apoyo de mi familia, la intervención de los motociclistas y la respuesta rápida de la policía me ayudaron a superar el miedo y a continuar con mayor confianza en mi vida cotidiana. Los días después del incidente fueron un desafío emocional, pero también me dieron la oportunidad de reflexionar sobre lo que había aprendido. Apreciaba aún más la seguridad de mi hogar y la preocupación de mis padres por mi bienestar. Aunque el evento me había marcado, también me hizo más fuerte y más consciente de la importancia de la seguridad personal. La experiencia, aunque aterradora, se convirtió en una lección invaluable que me preparó para enfrentar futuros desafíos con mayor determinación y seguridad. Hace algunos años, cuando tenía 15 años, vivía en un vecindario tranquilo y seguro en un pequeño pueblo. Justo antes de nuestra casa había un bloque de viviendas incompletas que no se habían terminado de construir. Mi vida en ese momento seguía una rutina bastante estable, con la seguridad de un vecindario donde conocía a casi todos, y donde mis padres, aunque eran estrictos, siempre estaban atentos a mi bienestar. Eran el tipo de padres que no solo supervisaban a sus hijos, sino también a los amigos y las familias de estos. Este entorno cercano me brindaba una sensación de protección y seguridad que, en retrospectiva, era valiosa pero también algo ingenua. Cuando cumplí 15 años me sentía lo suficientemente madura para asistir al centro juvenil local. Este era un lugar donde los adolescentes de nuestra comunidad se reunían los viernes por la noche para socializar y disfrutar de actividades recreativas. No quiero mencionar el nombre del centro para proteger su privacidad. La entrada costaba $5 y el horario de funcionamiento era de 8 a.m. a 5 p.m. Vivía a aproximadamente 500 metros del centro, en un camino que estaba bien iluminado hasta los últimos 4 bloques. Esta última sección del trayecto atravesaba una zona con bares y solía encontrarme con mi mejor amiga a mitad de camino, ya que ella vivía más cerca del centro que yo. Una noche después de la diversión en el centro, estaba regresando a casa como de costumbre. Noté que un chico caminaba por el otro lado de la calle, en la misma dirección que yo. Había dejado a mi amiga y aún me faltaban 6 cuadras para llegar a casa. Al principio no estaba segura de si me estaba siguiendo, así que decidí poner a prueba mis sospechas. Me detuve de repente y comencé a mirar escaparates, usando los reflejos de las vitrinas para ver si él también se detenía. Lo hice varias veces, y para mi sorpresa, él parecía seguirme a cada paso. Cuando llegué a la zona de los bares, donde solía haber muchas motos estacionadas y grupos de personas charlando y bebiendo, me sentí un poco más tranquila. Estos chicos nunca me habían causado problemas antes, y había pasado por esa área durante 3 semanas sin incidentes. Sin embargo, el chico continuó siguiéndome hasta que llegué a los bares, y entonces noté que comenzó a alejarse. Me relajé un poco, pensando que tal vez todo había sido producto de mi imaginación. Cuando finalmente llegué a casa, me sentí aliviada, pero también preocupada por haber llegado más tarde de lo habitual. El siguiente viernes, decidí contarle a mi amiga lo que había sucedido. Ella sugirió que su madre me llevara a casa, pero yo rechacé la oferta. No quería perder el privilegio de caminar sola y demostrar que podía cuidarme por mi cuenta. Sin embargo, esa noche, mientras me acercaba al área de los bares, una mujer de las que frecuentaban el lugar me detuvo. Me preguntó amablemente por qué siempre llegaba tan tarde a casa. Le expliqué mi rutina y después de nuestra conversación, la mujer y los motociclistas de la zona comenzaron a saludarme, aunque nunca me detenían. El viernes siguiente me encontré con una situación aún más inquietante. El chico que me había preocupado anteriormente cruzó la calle para caminar directamente hacia mí.
Me sentí paralizada por el miedo al verlo acercarse. Aunque a simple vista no parecía particularmente amenazante, era un hombre mayor de aproximadamente 2 metros de altura, con cabello oscuro y ojos azules. Su comportamiento me hizo sentir incómoda. A medida que se acercaba, empecé a retroceder, pero él cruzó la calle para acercarse aún más. Desesperada comencé a correr, y él me siguió gritando que solo quería que yo fuera su hija. Estaba tan aterrorizada que las lágrimas comenzaron a brotar mientras corría a toda velocidad. El miedo se apoderó de mí y el tiempo parecía volverse borroso. Recuerdo haber gritado desesperadamente, «Aléjate de mí», mientras corría junto al bar donde estaban los motociclistas. En ese momento crítico sentí que alguien me sujetaba. Los gritos de ayuda que daba se mezclaban con los sonidos de los hombres del bar que estaban intentando intervenir. De repente, escuché una voz familiar que decía, «¡Basta!», y vi a los motociclistas rodeando al hombre. Me desplomé completamente exhausta y en lágrimas. Los motociclistas me rodearon y uno de ellos llamó a la policía mientras otro se aseguraba de que el hombre no pudiera acercarse a mí. Mis padres llegaron poco después, y esperaba estar en problemas por haber llegado tan tarde, pero en lugar de eso, me abrazaron y me aseguraron que estaba a salvo. Aunque estaba preocupada por el chico, que parecía haber sido detenido por la policía, mis padres se centraron en consolarme y en asegurarme que todo estaba bien. No supe qué pasó exactamente con el hombre después del incidente, pero me sentí aliviada al saber que no estaba sola y que había personas que me habían ayudado. El evento tuvo un impacto duradero en mi percepción de la seguridad. Mis padres decidieron que, por mi seguridad, debería ser recogida después del centro juvenil en lugar de caminar sola. Aunque estaba agradecida por la ayuda de los motociclistas y la mujer que había sido amable conmigo en el pasado, el incidente me hizo comprender la importancia de la precaución y de no subestimar los sentimientos de inseguridad. A través de todo esto, aprendí a escuchar mis instintos y a buscar ayuda cuando me sintiera amenazada. Mirando hacia atrás, aunque la experiencia fue aterradora, me enseñó lecciones valiosas sobre la seguridad personal y la importancia de estar atenta a mi entorno. A pesar de la angustia que sentí esa noche, el apoyo de los demás y la respuesta rápida de mi familia y la policía me ayudaron a superar el miedo y a continuar con mayor confianza en mi vida cotidiana. Con el tiempo también entendí que las situaciones de peligro pueden surgir en cualquier momento, y que es crucial estar preparada y atenta. El incidente me hizo más consciente de mi entorno y de la necesidad de no ignorar las señales de advertencia. A pesar de la experiencia traumática, sentí un profundo agradecimiento hacia aquellos que me ayudaron y hacia mis padres, que siempre estaban dispuestos a protegerme y a apoyarme en momentos de crisis. La experiencia me enseñó que aunque el mundo puede ser un lugar incierto y a veces aterrador, hay personas dispuestas a ayudar y a hacer la diferencia en momentos de necesidad. Este incidente marcó un antes y un después en mi vida, y aunque me enfrenté a situaciones difíciles, nunca dejé de apreciar la valentía y la solidaridad de quienes se interpusieron para protegerme. La lección que aprendí esa noche sigue conmigo, recordándome la importancia de la vigilancia y la seguridad personal, y la necesidad de confiar en mis instintos en situaciones de riesgo. Historia 5. Hace 4 años, mi vida era tranquila pero bastante aislada. Mi familia y yo vivíamos en una finca situada en el interior occidental de Australia, justo al norte de Geraldton. La casa en la que residíamos era una modesta construcción de madera que, aunque simple, era acogedora. Mi esposo trabajaba en una mina al norte, realizando turnos rotativos que lo mantenían alejado de casa durante largos periodos. Esto significaba que mi hijo y yo pasábamos mucho tiempo solas en la finca, sin compañía cercana ni mucho contacto con el mundo exterior. La finca estaba rodeada de campos abiertos, sin vecinos inmediatos ni señal de móvil. Nuestra única conexión con el mundo exterior era a través de la televisión, que a menudo se convertía en mi única compañía durante las largas horas solitarias. La casa tenía una sola ventana en el dormitorio, ubicada directamente sobre mi cama. Era una ventana antigua, con un marco de madera que, a pesar de nuestros esfuerzos, estaba parcialmente atascado. Mi esposo y yo habíamos intentado varias veces ajustar las bisagras para cerrarla completamente, pero el problema persistía. La apertura en la parte inferior del marco, de aproximadamente 5 centímetros,
Parecía inofensiva en ese momento, así que decidimos dejarlo como estaba. Una noche en particular, mientras estaba en la sala frente a la televisión, planchando la ropa y viendo reposiciones de Sexo en la Ciudad, mi hijo dormía tranquilamente en mi cama. La rutina nocturna solía ser una de mis partes favoritas del día. Una vez que mi hijo estaba en la cama, yo podía relajarme y disfrutar de un poco de tiempo para mí. Sin embargo, esa noche estaba a punto de volverse completamente diferente. Mientras me dirigía al pasillo para recoger una nueva carga de ropa del cesto, decidí pasar por mi dormitorio para comprobar cómo estaba mi hijo. Al caminar por el pasillo, me sentí un poco inquieta por una sensación inexplicable que me estaba invadiendo. Era como si alguien estuviera observándome, pero cuando miré a mi alrededor, no vi nada fuera de lo normal. Decidí ignorar la sensación y continué mi camino hacia el dormitorio. Al abrir la puerta del dormitorio, mi corazón se detuvo. La ventana encima de mi cama estaba moviéndose de un lado a otro. Mi primera reacción fue confusión, seguida rápidamente por el pánico. Mis ojos se enfocaron en el hueco de la ventana y lo que vi a continuación me dejó paralizada. Había dos manos que intentaban forzar el marco de la ventana atascado para levantarlo. Las manos estaban arrugadas y sucias, y el intento de abrir la ventana parecía desesperado. El terror se apoderó de mí instantáneamente. Sabía que alguien estaba tratando de entrar en la casa, y mi primer pensamiento fue sobre la seguridad de mi hijo. Grité con todas mis fuerzas, y mi voz resonó en la casa, tratando de alertar al intruso. La adrenalina se apoderó de mí y corrí hacia mi hijo, quien dormía ajeno al peligro. Lo agarré rápidamente, lo envolví en una manta y me dirigí al baño con él en brazos. Una vez en el baño, cerré la puerta con fuerza y me aseguré de que estuviera bien sellada. La pequeña habitación se convirtió en nuestro refugio temporal. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé el teléfono y marqué el número de emergencias. La voz del despachador del 911 al otro lado de la línea me calmó un poco mientras le explicaba la situación. A medida que hablaba, el miedo y la ansiedad eran evidentes en mi voz, pero traté de mantener la calma para asegurarme de que el despachador pudiera entender claramente lo que estaba sucediendo. La policía llegó rápidamente, y su presencia me proporcionó un alivio inmediato. Mientras esperaba que llegaran, me preguntaba qué habría pasado si no hubiera estado en ese momento en el pasillo. La sensación de vulnerabilidad en esa casa aislada me hizo darme cuenta de lo frágil que era nuestra seguridad. La policía hizo una revisión exhaustiva de la casa y del área circundante. Después de un tiempo que pareció eterno, informaron que no encontraron a nadie en los alrededores. La experiencia fue una mezcla de miedo, alivio y una profunda reflexión sobre la seguridad. La intervención rápida de las autoridades fue crucial para garantizar nuestra protección, y el conocimiento de que alguien había intentado entrar en nuestra casa sin nuestro consentimiento dejó una marca indeleble en mi mente. El incidente también me hizo reflexionar sobre nuestra situación de aislamiento. La falta de vecinos cercanos y la dificultad para comunicarnos con el mundo exterior a través del móvil nos dejaban en una posición vulnerable. La sensación de estar completamente sola, sin una red de apoyo cercana, hizo que el incidente fuera aún más aterrador. La seguridad en una ubicación tan remota se convirtió en una prioridad para mí. Comencé a buscar formas de reforzar la seguridad de la finca. Instalé alarmas y cerraduras adicionales en las puertas y ventanas. También busqué maneras de mantener una línea de comunicación abierta con el mundo exterior, para estar mejor preparada en caso de futuras emergencias. La experiencia también tuvo un impacto profundo en mi hijo. Aunque era muy joven en ese momento, podía sentir la tensión y el miedo en el ambiente. Traté de mantenerlo lo más tranquilo posible, explicándole que estaba a salvo y que la policía había llegado para protegernos. A lo largo de los meses siguientes, le expliqué la importancia de la seguridad y de estar alerta, aunque traté de hacerlo de una manera que no lo asustara más de lo necesario. Las noches después del incidente se convirtieron en momentos de reflexión. Me aseguré de revisar y asegurar todas las ventanas y puertas antes de acostarnos. La rutina nocturna cambió, y el miedo al desconocido se convirtió en una preocupación constante. Aunque traté de mantener un sentido de normalidad para mi hijo, la experiencia dejó una marca duradera en nuestra vida diaria. El incidente también afectó mi relación con mi esposo. Aunque él estaba lejos durante el evento,
La experiencia nos hizo darnos cuenta de lo importante que era la seguridad familiar y la necesidad de estar mejor preparados para enfrentar cualquier situación. Conversamos sobre cómo mejorar la seguridad de la finca y sobre las medidas que debíamos tomar para proteger a nuestra familia. A pesar de los desafíos que enfrentamos después del incidente, también aprendimos a apreciar aún más la seguridad y la protección que nos ofrecía nuestro hogar. La experiencia nos enseñó a estar más atentos a los detalles de nuestra seguridad y a valorar la tranquilidad de nuestra vida cotidiana. La memoria de esa noche aterradora se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la precaución y la preparación. La experiencia en la finca fue una lección dura pero valiosa sobre la seguridad y la protección personal. A pesar del terror que sentí esa noche y de las secuelas emocionales que dejó, me ayudó a comprender mejor la importancia de estar alerta y de tomar medidas preventivas para proteger a mi familia. Aunque el miedo y la ansiedad fueron abrumadores, la respuesta rápida de la policía y las medidas que tomamos para reforzar nuestra seguridad nos dieron una mayor sensación de control y tranquilidad. En resumen, la noche en la finca fue una experiencia que cambió mi perspectiva sobre la seguridad y la protección. A través del miedo y la incertidumbre, aprendí la importancia de estar preparada para cualquier eventualidad y de valorar la seguridad de mi hogar y mi familia. Aunque la experiencia fue aterradora, también me enseñó a ser más consciente y a tomar medidas proactivas para garantizar nuestro bienestar en un entorno tan aislado. Cuando era niño, vivía con mis abuelos debido a las circunstancias de mis padres. Mi mamá y mi papá me tuvieron cuando eran adolescentes, y debido a la inestabilidad en sus vidas, mi papá obtuvo la custodia y me crió con la ayuda de mis abuelos. Mi mamá, por su parte, vivía de manera errática, mudándose constantemente y viviendo con diversos amigos. Mi vida estaba llena de cambios y adaptación, pero mis abuelos me brindaron un hogar estable. A la edad de 6 años, la vida me llevó a enfrentar una profunda pérdida. Mi abuelo, con quien había compartido una conexión especial, falleció a causa de cáncer. Su muerte fue un golpe devastador para mí y para toda mi familia. La historia que voy a relatar ocurrió alrededor de 5 meses después de su fallecimiento, un día que quedó grabado en mi memoria de manera indeleble. Era un sábado, y mi papá estaba en el trabajo, como de costumbre. Mi abuela, queriendo hacerme sentir un poco mejor en medio de la tristeza, decidió llevarme a McDonald's para almorzar. En aquel momento, un viaje a McDonald's era una gran emoción para un niño como yo. Nos dirigimos al restaurante que estaba a unas 2 millas de nuestra casa. El día estaba frío y nublado, lo que hizo que el viaje en coche pareciera más largo de lo que realmente era. Al llegar pedimos nuestro almuerzo y nos sentamos en una de las mesas del área de comidas. El restaurante estaba sorprendentemente vacío en ese momento. La soledad del lugar acentuaba la frialdad del día, creando una atmósfera algo inquietante. A pesar de la falta de clientes, mi abuela y yo disfrutamos de nuestro tiempo allí, aunque yo estaba demasiado joven para comprender completamente el duelo por la pérdida de mi abuelo. Unos 10 minutos después de habernos sentado, un hombre de aspecto desaliñado entró en el restaurante. Sus ropas estaban sucias y desordenadas, y su presencia parecía fuera de lugar en aquel entorno relativamente ordenado. Se sentó en la mesa diagonal a la nuestra, lo que me permitió verlo claramente a pesar de que mi abuela estaba de espaldas a él. Este hombre, que parecía tener alrededor de 50 años, tenía el cabello canoso y desordenado, una barba descuidada y vestía una camisa azul sucia y sandalias que no parecían apropiadas para el clima frío. A medida que lo observaba, noté algo que me hizo sentir incómodo. Bajo la mesa el hombre tenía algo arrugado de color rosa oscuro en su regazo. Lo frotaba de manera constante, lo que me provocó una sensación de inquietud creciente. En el jardín de infantes, había aprendido sobre los peligros de los extraños y los conceptos de buen toque y mal toque. Aunque era solo un niño, esos conceptos habían sido introducidos para protegernos y enseñarnos sobre los límites y el respeto. En ese momento mi cerebro infantil hizo clic. El comportamiento del hombre no era adecuado ni seguro. Me sentí mareado y nervioso, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. No quería asustar a mi abuela, así que decidí no decirle nada. Mi temor era que el hombre pudiera hacernos daño si él se daba cuenta de que lo había visto.
Mi papá, en quien confiaba completamente, habría sabido cómo manejar la situación, pero en ese momento no estaba allí para protegernos. En lugar de buscar ayuda, traté de bloquear la vista del hombre usando mi caja de Happy Meal como pantalla. Aunque me quedaba algo de comida, mi apetito se había desvanecido por completo. Mi abuela notó mi falta de interés en la comida y me preguntó si estaba lleno. Asentí en silencio, y ella, sin sospechar nada, me preguntó si quería jugar en el área de juegos antes de irnos. Aunque normalmente habría estado emocionado por la idea, en ese momento solo quería ir a casa. Me sentía abrumado y deseaba escapar de la situación que me ponía tan nervioso. Una vez que terminamos de comer, mi abuela limpió nuestra mesa y nos dirigimos a casa. La distancia entre McDonald's y nuestra casa parecía interminable debido a mi angustia. Al llegar a casa me sentía tan inquieto que estaba a punto de vomitar. Mi abuela, al notar mi malestar, me preguntó qué pasaba. En ese momento el peso de la experiencia se hizo insoportable y comencé a llorar. Llorando le conté a mi abuela sobre el hombre en McDonald's y lo que había visto. Mi abuela, a pesar de la gravedad de la situación, no reaccionó con pánico ni histeria. Su calma y ternura me reconfortaron en medio de mi miedo. Me abrazó y me dijo que todo estaba bien, que me fuera a mi habitación y que ella se encargaba del problema. Me ofreció un Kool-Aid de arándano, un pequeño consuelo que me ayudó a calmarme un poco, y me animó a jugar con mis peluches. Una vez que estuve en mi habitación, mi abuela hizo una llamada a McDonald's para informar sobre el hombre. El gerente del restaurante, al recibir la información, prometió que tomaría medidas inmediatas. Mi abuela le explicó la situación con detalle, y el gerente se comprometió a actuar rápidamente. Una hora después, el gerente volvió a llamar para informar que había contactado a la policía. La respuesta de las autoridades fue rápida, y lograron arrestar al hombre en cuestión. La intervención policial reveló que el hombre aún estaba en el restaurante con comportamientos inapropiados. La policía lo detuvo y se encargó de la situación. El gerente, agradecido por la acción rápida de mi abuela, le ofreció una compensación: cupones para Happy Meals durante un mes. Esta oferta fue un gesto amable, pero el verdadero valor de la experiencia radicó en el alivio de saber que el incidente fue abordado de manera efectiva. La experiencia en McDonald's fue una de las más impactantes de mi infancia. A pesar de que era un niño pequeño, el evento me dejó una profunda impresión. El miedo y la confusión que sentí en ese momento me hicieron reflexionar sobre la importancia de la seguridad personal y la confianza en los adultos que cuidan de uno. Años después, al mirar hacia atrás, comprendo que la forma en que mi abuela manejó la situación fue ejemplar. Su calma y su habilidad para abordar el problema de manera efectiva me enseñaron el valor de la vigilancia y la acción en situaciones difíciles. Su reacción fue una lección de valentía y responsabilidad, y me mostró cómo enfrentar situaciones difíciles con determinación y cuidado. El incidente también me hizo pensar en la importancia de confiar en nuestras intuiciones. A veces el miedo y la inseguridad pueden hacer que las personas se sientan solas, pero saber que hay adultos responsables dispuestos a tomar medidas puede marcar una gran diferencia. La experiencia me enseñó a no dudar en buscar ayuda cuando algo no se siente bien, y a comunicar mis preocupaciones de manera abierta. A lo largo de los años, la memoria de aquel día en McDonald's ha sido una parte significativa de mi vida. Me ha recordado siempre la importancia de estar alerta y de proteger a los demás cuando sea necesario. Aunque el evento fue perturbador, también me brindó una valiosa lección sobre la seguridad personal y la importancia de actuar con responsabilidad. La historia de aquel día no solo es un recuerdo doloroso, sino también una enseñanza sobre la capacidad de enfrentar desafíos y de mantener la calma en situaciones de crisis. A medida que crecía, estos aprendizajes me ayudaron a enfrentar otras dificultades y a desarrollar una mayor apreciación por la seguridad y el bienestar de quienes me rodean. En resumen, la experiencia en McDonald's fue un momento crucial en mi infancia, que me enseñó a valorar la seguridad y a confiar en los adultos responsables. La reacción de mi abuela y la intervención de las autoridades fueron fundamentales para resolver la situación, y el evento sigue siendo una parte importante de mi vida. La lección de ese día ha influido en mi perspectiva sobre la seguridad personal y la importancia de estar alerta ante posibles peligros, y siempre recordaré la valentía y el cuidado que se mostraron en ese momento.
Era cerca de las 2 a.m. cuando finalmente terminé mi turno en el hospital. Soy enfermera en una pequeña ciudad donde el ritmo de vida es tranquilo, pero las noches pueden ser solitarias y desafiantes. Esa noche, el frío penetrante hacía que el aire se sintiera aún más helado. Mi coche, un modesto sedán de color gris, se movía lentamente por las calles desiertas mientras yo intentaba despejar mi mente del cansancio acumulado de un día agotador. La jornada había sido especialmente dura. Había atendido a varios pacientes en estado crítico y, aunque estaba acostumbrada a la presión, el estrés acumulado de las últimas semanas había sido notable. Mi casa no estaba lejos del hospital, tal vez unas pocas millas, y el trayecto por la calle residencial a la vuelta de la esquina siempre había sido una rutina relajante. Sin embargo, esa noche, algo cambió drásticamente. Mientras conducía por una calle estrecha y tranquila, noté algo inusual en la carretera. Un hombre yacía boca abajo en el asfalto. La visión me detuvo en seco. Mi primer pensamiento, impulsado por mi formación como enfermera, fue que necesitaba ayudar. Las caídas y accidentes son parte de mi día a día, y estaba dispuesta a intervenir. Sin embargo, al instante, una ola de incertidumbre y miedo me invadió. Aunque mi intención era ayudar, me di cuenta de que, como mujer sola en medio de la noche, estaba en una situación potencialmente peligrosa. La calle estaba vacía y la visibilidad era limitada por el frío y la oscuridad. Mientras me acercaba al hombre tendido, una sensación de inquietud creció en mi estómago. Las sombras en la carretera y el silencio de la noche contribuyeron a una atmósfera ominosa. Me preguntaba si realmente era una buena idea detenerme, especialmente porque no sabía qué había llevado al hombre a estar allí. A pesar de todo, mi instinto de enfermera me empujaba a actuar. Finalmente decidí que era mejor llamar al 911 para informar sobre la situación. Mientras me acercaba al hombre, frené mi auto y saqué mi teléfono móvil para hacer la llamada. Aunque sabía que el procedimiento era correcto, no pude evitar sentir una creciente ansiedad. Mi teléfono sonaba en el auricular mientras me dirigía lentamente hacia el hombre. La incertidumbre de si estaba tomando la decisión correcta aumentaba con cada segundo que pasaba. Le expliqué al despachador que había un hombre en la carretera que parecía necesitar asistencia. El despachador me pidió que esperara en el lugar y mantuviera la seguridad. Sin embargo, mientras me encontraba en el semáforo en rojo, la situación tomó un giro inesperado. De repente, escuché un golpe fuerte en la ventana del lado del conductor. Mi corazón se aceleró y miré hacia el sonido. Un hombre estaba golpeando mi ventana y tratando de abrir la puerta de mi coche. Mi mente estaba en estado de shock y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Miré por el espejo retrovisor y noté que el hombre que yacía en la carretera ya no estaba allí. En lugar de eso, un sentimiento de pánico se apoderó de mí al ver a este nuevo individuo agresivo. Mi formación médica no me preparó para enfrentar una confrontación así. Grité al despachador del 911, explicando que me sentía aterrorizada y que había un hombre en el lado del conductor que parecía peligroso. Mientras hablaba, el despachador me aconsejó que no me quedara en el lugar y que mantuviera la seguridad. Pasé la luz roja sin dudarlo, mientras el miedo y la adrenalina se apoderaban de mí. La situación se había vuelto mucho más compleja de lo que había anticipado. A medida que me alejaba de la escena, mi mente corría a 1000 por hora. La adrenalina aún me mantenía en alerta máxima, y mis pensamientos iban en todas direcciones. Estaba preocupada por lo que podía haberle pasado al hombre en la carretera, y al mismo tiempo, estaba aterrorizada por la confrontación con el desconocido que había intentado abrir mi coche. El despachador del 911 seguía en la línea, y me aconsejó mantenerme en movimiento mientras las autoridades investigaban. Mi corazón seguía acelerado mientras intentaba calmarme y comprender lo que había ocurrido. No estaba segura si lo que había visto y vivido era una coincidencia aterradora o parte de algo más siniestro. Después de varios minutos conduciendo, el despachador me dijo que podía regresar al área para verificar si la situación había cambiado. Regresé cerca de mi casa, deteniéndome a una distancia prudente para observar el entorno sin ponerme en riesgo. No vi al hombre que había yacido en la carretera, lo que me hizo sentir una mezcla de alivio y preocupación. La falta de presencia visible de los involucrados no me dio una respuesta clara sobre lo que había sucedido. A medida que observaba el área desde mi auto, noté que la situación había cambiado nuevamente.
Vi al hombre que había estado en la carretera caminando acompañado por 2 personas más. Me escondí en mi coche para no ser vista, mientras ellos se alejaban lentamente por la calle. La inquietud de la situación continuaba, pero me sentí aliviada al ver que estaban lo suficientemente lejos para que yo pudiera escapar sin peligro. Cuando finalmente llegué a casa, estaba exhausta y agitada por el incidente. La experiencia me dejó con una sensación de incomodidad y una fuerte necesidad de reflexionar sobre lo sucedido. Mi hermana mayor, que estaba al tanto de mi turno nocturno, se mostró preocupada al escuchar mi relato. Mientras me abrazaba, me reprendió por no haber tomado medidas más inmediatas, como acudir a la policía o alertar a las autoridades antes. El apoyo de mi hermana fue reconfortante, aunque la reprimenda me hizo reflexionar sobre cómo había manejado la situación. La experiencia me enseñó varias lecciones valiosas sobre la seguridad personal y la necesidad de actuar con precaución en circunstancias desconocidas. A pesar del miedo y la confusión, la intervención de las autoridades y el consejo del despachador fueron cruciales para manejar la situación de manera segura. La noche de ese incidente se convirtió en un recordatorio poderoso de la importancia de la seguridad personal. Aunque la situación no resultó ser tan grave como inicialmente temía, el evento me enseñó a ser más consciente de los riesgos involucrados y a no dejarme llevar por el impulso de querer ayudar sin considerar primero mi propia seguridad. Aprendí que en situaciones de emergencia, es fundamental evaluar los riesgos y actuar con cautela. La experiencia también me hizo apreciar la importancia de tener un plan de acción claro y de confiar en los protocolos establecidos para manejar situaciones desconocidas. En lugar de enfrentar la situación sola, sería más seguro buscar ayuda y seguir las indicaciones de las autoridades. La capacidad de reconocer las señales de alerta y tomar decisiones prudentes es esencial para mantener la seguridad en momentos críticos. El incidente también tuvo un impacto en mi vida personal. A pesar del cansancio acumulado y la tensión de la noche, me di cuenta de que la experiencia me había enseñado a enfrentar mis miedos y a valorar más mi propia seguridad. La reflexión posterior me ayudó a entender la importancia de ser consciente de los peligros potenciales y de estar preparada para actuar de manera efectiva en situaciones de emergencia. La situación también fortaleció mi relación con mi hermana. Agradecí su apoyo y comprensión en un momento de crisis, y la experiencia nos acercó más. La conversación que tuvimos después del incidente me permitió expresar mis sentimientos y preocupaciones, lo que contribuyó a una mayor conexión emocional entre nosotras. El encuentro nocturno en la carretera, la inesperada confrontación con un individuo agresivo y la eventual revelación del hombre en compañía de otros 2, fueron una serie de eventos que me dejaron con una profunda reflexión sobre la seguridad personal y la importancia de actuar con prudencia. Aunque la experiencia fue aterradora y desconcertante, me enseñó a enfrentar situaciones inciertas con valentía y a aprender de las lecciones que nos brindan los momentos más inesperados. La noche en que me encontré con la situación en la carretera será un capítulo memorable en mi vida, y la lección que aprendí de ese evento me ha ayudado a ser más consciente y a valorar mi propia seguridad de manera más profunda. A veces, los eventos más inesperados pueden enseñarnos las lecciones más valiosas, y esa noche me recordó que, incluso en medio del miedo y la incertidumbre, siempre hay oportunidades para aprender y crecer. Era el otoño de 1993, y yo tenía 20 años, un periodo en mi vida lleno de transiciones y desafíos. Estaba a punto de comenzar la universidad, pero antes de eso, trabajaba en el turno nocturno en el departamento de preparación de materiales de una fábrica de plástico. Era un trabajo exigente y, siendo la única mujer en un entorno predominantemente masculino, enfrenté varios desafíos. Mis compañeros de trabajo, inicialmente escépticos sobre mi capacidad para manejar el trabajo, pronto se dieron cuenta de que estaba a la altura. Gané su respeto a base de demostrar mi capacidad para realizar las tareas de manera efectiva. Aunque el trabajo era duro, me mantuvo en la mejor forma física de mi vida. Sin embargo, esta etapa de mi vida no solo se definía por el trabajo, sino también por problemas personales. Recientemente había terminado una relación con un novio que era verbal, emocional y físicamente abusivo, además de ser alcohólico. La ruptura había sido especialmente dolorosa,
Y el final de esa relación había sido un factor importante en la situación en la que me encontré aquella noche. Esta experiencia había dejado una huella profunda en mi vida, y su impacto aún se sentía en cada aspecto de mi día a día. Era alrededor de la 1:30 de la mañana cuando terminé mi turno en la fábrica y me dirigí a casa. Mi auto estaba echando humo, así que me detuve en una gasolinera local para llenar el tanque. Mientras estaba allí, una mujer de mi edad se acercó a mí, luciendo visiblemente nerviosa y asustada. Me dijo que había tenido una pelea con su novio y había caminado hasta la gasolinera para usar el teléfono público y llamar a un amigo que la recogiera. Sin embargo, su situación se había vuelto aún más aterradora, porque un coche había parado y los ocupantes habían comenzado a acosarla. Ella señaló un automóvil grande de color verde claro, estacionado junto a la gasolinera. El vehículo parecía un Cadillac o un Lincoln, y dentro había al menos 2 o 3 figuras sombrías. La mujer dijo que la habían amenazado y que estaba demasiado asustada para llamar a su amigo. Ella se veía limpia y bien vestida, y no parecía drogada ni borracha. Su nerviosismo era evidente y me dio una sensación de inquietud. Sin pensarlo demasiado, terminé de llenar el tanque y le ofrecí llevarla a casa. No podía dejarla sola en esa situación. Salí de la gasolinera y le pregunté a la mujer dónde vivía. Ella seguía girando en el asiento, mirando por el espejo retrovisor para asegurarse de que el coche que la acosaba no estaba detrás de nosotros. Le pedí que se pusiera el cinturón de seguridad, pero me ignoró y continuó buscando el coche. Intenté mantener la calma, pero la situación estaba comenzando a sentirse cada vez más incómoda. Mientras conducía, noté que la mujer comenzaba a hacer preguntas sobre dinero. ¿Dónde está tu bolso? ¿Dónde tienes tu dinero? Necesito dinero, me decía con insistencia. Mi estómago se encogió. Aquí estaba yo intentando ayudar a una mujer en apuros, y ahora parecía que estaba tratando de robarme. Mi auto era un Chevrolet Chevette de 1985, no tenía mucho dinero en efectivo, y no parecía una persona que anduviera con grandes sumas de dinero. Ella seguía revisando el interior del coche, abriendo la guantera y buscando en la parte de atrás como si quisiera encontrar algo valioso. La mujer se volvió aún más inquietante cuando comenzó a gritar que el coche verde estaba detrás de nosotros. Miré por el espejo retrovisor y vi que el coche verde seguía nuestras huellas. La mujer comenzó a comportarse de manera errática, riendo y saltando en el asiento del pasajero mientras buscaba frenéticamente algo. Su comportamiento se volvió cada vez más descontrolado y la situación estaba empezando a salirse de control. Cuando llegamos a una intersección con autos esperando para cruzar y la luz estaba a punto de cambiar de amarillo, me di cuenta de 3 cosas cruciales. La mujer estaba completamente fuera de control. El coche verde seguía detrás de nosotros y tenía un cortador de cajas en el compartimento de la puerta del conductor. Me di cuenta de que si no actuaba con rapidez, la situación podría empeorar aún más. Decidí acelerar a través de la luz amarilla antes de que se pusiera roja, con la esperanza de escapar del coche verde. Mientras aceleraba, miré hacia atrás para ver si el coche verde seguía detrás de nosotros. Para mi alivio, el tráfico en la intersección comenzó a moverse y el coche verde no pudo seguirnos. La mujer en el asiento del pasajero comenzó a gritar aún más fuerte y, en un acto desesperado, me detuve bruscamente, golpeando el salpicadero con la mano. La mujer rebotó en el asiento del pasajero, y yo saqué el cortador de cajas que tenía en el compartimento de la puerta del conductor. Apunté hacia ella, exigiendo que se calmara. En medio de la confusión, la mujer estaba gritando y riendo de manera frenética. Grité, «Cálmate, o te hago daño». Mientras la empujaba y golpeaba hasta que cayó fuera del coche, sentí una mezcla de pánico y determinación. La mujer se desplomó en la acera, y yo cerré la puerta del auto con fuerza. Aceleré y tomé la siguiente curva, dando algunas vueltas más para asegurarme de que el coche verde no pudiera alcanzarnos. Finalmente, después de sentirme segura, cerré la puerta del pasajero y continué mi camino hacia casa. Cuando llegué a casa, estaba exhausta y temblorosa. Le conté a mi hermana mayor lo que había sucedido. Ella estaba visiblemente preocupada y, al escuchar mi relato, me envolvió en un abrazo apretado mientras me reprendía por no haber ido directamente a la estación de policía. A pesar de la reprimenda, su apoyo fue reconfortante, y me sentí aliviada de haber llegado a salvo. La experiencia de esa noche fue una mezcla de miedo y adrenalina.
Nunca había estado tan asustada ni había sentido una tensión tan intensa. En retrospectiva, la experiencia me enseñó varias lecciones valiosas. Primero, la importancia de priorizar la seguridad personal y tomar decisiones sensatas en situaciones de emergencia. En lugar de intentar manejar la situación por mi cuenta, habría sido más seguro buscar ayuda de inmediato. Además, aprendí a ser más consciente de las señales de alerta y a no dejarme llevar por la compasión sin considerar los riesgos involucrados. La experiencia me mostró que incluso en situaciones desesperadas, es crucial mantener la calma y actuar con precaución. A pesar del miedo y la confusión de esa noche, me di cuenta de la importancia del apoyo de mi hermana y de las personas en quienes confiar en momentos de crisis. La experiencia también me hizo apreciar más la importancia de tener una red de apoyo sólida y de contar con alguien en quien confiar cuando las cosas se ponen difíciles. La noche en la gasolinera se convirtió en un capítulo memorable de mi vida, y aunque la situación fue aterradora, me dejó con una mayor comprensión de la importancia de la seguridad y el autocuidado. Esa noche en la gasolinera fue una experiencia que, aunque aterradora, me enseñó a enfrentar mis miedos con valentía y a aprender de las experiencias difíciles. A veces, los eventos más inesperados pueden enseñarnos las lecciones más valiosas. La experiencia me recordó que, incluso en medio del miedo y la incertidumbre, siempre hay oportunidades para aprender y crecer. A pesar de lo que viví, estoy agradecida por haber salido ilesa y por haber aprendido a ser más cautelosa y consciente en situaciones de emergencia. La noche en la gasolinera fue un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas y desafíos, y que siempre debemos estar preparados para enfrentarlos con determinación y coraje. Este fin de semana, me encontré con Clara en un bar del centro de la ciudad. Clara, quien había sido una figura crucial en mi vida, no estaba en su mejor forma esa noche. De hecho, estaba visiblemente ebria, y su comportamiento mostraba signos claros de que no se encontraba bien. Era una mujer delgada, y noté marcas visibles en sus brazos, lo cual me preocupó profundamente. Clara había sido una de las personas más importantes para mí, y verla en ese estado me entristeció enormemente. Nos encontramos en un bar que solía ser nuestro lugar de encuentro durante los buenos tiempos. La atmósfera del lugar era animada, con música de fondo y risas que llenaban el espacio. Sin embargo, para Clara, la noche había tomado un giro sombrío. Me acerqué a ella y al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Era como si su abrazo quisiera compensar todo el dolor que había acumulado durante tanto tiempo. Siempre supe que estarías bien, le dije, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Mírate, eres un adulto ahora y te ves increíble. Clara, aunque borracha, sonrió y respondió con una leve risa. No estoy tan segura de eso. Pero es bueno verte. La conversación empezó a fluir y nos pusimos a charlar sobre viejos tiempos. Mientras hablábamos, Clara seguía bebiendo más y mi preocupación crecía. Me preocupaba que estuviera acercándose a un estado de inconsciencia. Pero como estaba rodeada de un grupo de personas que parecían ser sus amigas, me sentí un poco más tranquilo. Aún así, no quería dejarla sola. Durante la conversación, Clara comenzó a recordar viejos tiempos. La nostalgia llenó el aire mientras hablábamos de momentos pasados. Clara mencionó una anécdota que siempre solía contar: el baile de graduación. ¿Recuerdas aquella vez en el baile de graduación cuando organizamos nuestro propio evento en casa? Fue increíble. No nos dejaron plantados, dijo Clara con nostalgia en su voz. El recuerdo nos hizo reír y nos trajo de vuelta a un momento en el que todo parecía más simple. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Clara empezó a hablar de un tema más oscuro. Recordó cómo la niñera sustituta que había estado con ella en su infancia, a quien llamaremos Rita, había sido una persona cruel. Ella abusó de mí, me amenazó y me encerró en armarios. No solo eso, también le hizo lo mismo a otras personas y tomó fotos. Me amenazó con matar a mi familia si le contaba a alguien. Me mantuvo en silencio y reprimí todo eso hasta que lo mencionaste, relató Clara, sus ojos reflejando una profunda tristeza. Las palabras de Clara me dejaron helado. No tenía idea del sufrimiento que había pasado. Me sorprendió el hecho de que ella hubiera guardado silencio sobre este trauma durante tanto tiempo. La mención de Rita hizo que todo volviera a inundar mi mente. Recuerdo la llamada telefónica con Carla.
una amiga de la época, en la que le conté detalles sobre el pasado de Clara. La reacción de Clara al mencionar el nombre de Carla me hizo comprender cuán doloroso había sido el pasado para ella. Debería haber contado a alguien, dijo Clara con tristeza. Ahora es demasiado tarde y me arrepiento de no haber hablado antes. Me preocupaba que me miraran de manera diferente si lo hacía. Su confesión fue como una bomba que estallaba en mi corazón. Me hizo reflexionar sobre la gravedad de su sufrimiento y las consecuencias de mantener el dolor en silencio. La conversación me hizo recordar todos los momentos en que Clara había sido mi apoyo incondicional. Desde nuestra infancia ella había sido una fuente de consuelo y fuerza. La forma en que se sacrificó para protegerme y estar a mi lado me hizo admirarla aún más. La verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo finalmente salió a la luz, y el peso de sus palabras me hizo sentir una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo podía alguien tan cruel causar tanto daño a personas inocentes? La injusticia de lo que había sufrido Clara, y la forma en que había mantenido su dolor en silencio, me hizo reflexionar sobre la naturaleza de la bondad y el sacrificio. A medida que Clara hablaba, era evidente que ella había renunciado a muchas cosas para protegerme y para estar allí para mí. Su sacrificio personal, incluyendo la renuncia a su fiesta de graduación y su dedicación constante cada fin de semana, había sido un acto de amor y lealtad inquebrantable. Clara había sido mi ángel guardián en un momento de necesidad, y en cambio yo había tenido que enfrentar el horror de la realidad a través de su valentía. Clara, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Nunca le conté a nadie porque temía que me miraran diferente. Me arrepiento mucho de no haber hablado antes. Algunas personas pueden decir que debería haberlo hecho, pero yo era solo una niña. Fue una época difícil y me costó mucho superar todo esto». La conversación continuó mientras Clara hablaba sobre el impacto de su experiencia en su vida adulta. A pesar de los desafíos, ella había intentado seguir adelante, pero las cicatrices del pasado seguían siendo una parte de su vida. Me hizo sentir aún peor el hecho de que alguien tan increíble y valiente tuviera que soportar semejante sufrimiento. Clara había intentado seguir adelante con su vida, pero los fantasmas del pasado seguían acechándola. A lo largo de la noche, mientras escuchaba a Clara, no podía evitar sentir una profunda admiración por ella. A pesar de lo que había pasado, Clara seguía siendo una persona con una gran fortaleza y una capacidad de recuperación asombrosa. Su sacrificio para protegerme y su valentía para enfrentar el pasado eran testimonio de su carácter extraordinario. En muchos aspectos, su historia me hizo reflexionar sobre la resiliencia y la capacidad humana para enfrentar el dolor. Cuando Clara finalmente se despidió, me dio un abrazo cálido y un agradecimiento sincero. Mientras me alejaba del bar, sentí una profunda tristeza por el dolor que había sufrido Clara, pero también un profundo respeto por su valentía y su capacidad para seguir adelante. Clara había sido una luz en mi vida, y aunque su vida no había sido fácil, su fortaleza y su amor incondicional seguían siendo una inspiración. Con el tiempo, la historia de Clara se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de hablar y compartir nuestras experiencias. Su valentía para enfrentar su pasado y el sacrificio que hizo por mí me enseñaron lecciones valiosas sobre la vida y el amor. A través de su sufrimiento y sacrificio, Clara demostró que, incluso en medio de la adversidad, la esperanza y el amor pueden prevalecer. El dolor que Clara había soportado y el sacrificio que hizo por mí nunca serían olvidados. Su historia me recordó que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la valentía pueden brillar. A través de su sufrimiento y su sacrificio, Clara demostró que, incluso en medio de la adversidad, la esperanza y el amor pueden prevalecer. Aunque nuestras vidas habían tomado caminos diferentes, el vínculo que compartimos seguía siendo fuerte. A veces, las personas más extraordinarias tienen que enfrentar los desafíos más difíciles. La vida de Clara es un testimonio de la capacidad humana para superar las dificultades y encontrar fuerza en medio del sufrimiento. Su historia no solo me recordó la importancia de la empatía y el apoyo, sino también la capacidad de sanar y encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Cuando Olivia tenía 11 años, vivía en un tranquilo vecindario residencial que parecía sacado de una postal. La calle en la que se encontraba su casa
Era una de esas donde las casas se volvían más grandes y elegantes cuanto más te adentrabas en el barrio. Las primeras casas, cerca de la entrada principal, no eran malas, pero las de la parte trasera exhibían una arquitectura más sofisticada y jardines cuidados al detalle. Esta zona exclusiva era el hogar de Olivia, cuyos padres, Lisa y Mark, disfrutaban de una vida acomodada gracias a sus exitosas carreras profesionales. A pesar de su estabilidad económica, Lisa y Mark a menudo se encontraban atrapados en sus compromisos laborales, dejando a Olivia en manos de su niñera, Emily. Emily, que había comenzado a cuidar de Olivia cuando ella tenía solo 6 años, era una joven de 17 años con una madurez que superaba su edad. A pesar de ser relativamente joven, Emily era muy responsable y provenía de una familia acomodada, lo que le permitía centrarse en el cuidado de Olivia en lugar de disfrutar de las típicas actividades adolescentes. Emily amaba a Olivia como si fuera su hermana pequeña y estaba feliz de pasar los fines de semana con ella. Cada fin de semana que Emily pasaba con Olivia estaba lleno de aventuras. Las dos compartían momentos que Olivia atesoraba con cariño. Emily solía llevar a Olivia al parque local, donde jugaban al aire libre, montaban en bicicleta y se embarcaban en juegos imaginativos. En casa, pasaban horas haciendo manualidades, cocinando juntas y contando historias. Emily tenía una habilidad especial para hacer que cada actividad fuera emocionante, y Olivia sentía que su niñera era una amiga leal y confiable. A medida que Olivia crecía, también lo hacía su relación con Emily. Emily se convirtió en una figura importante en la vida de Olivia, alguien en quien podía confiar plenamente. Emily estaba en una etapa crucial de su vida, ya que asistía a la universidad local y equilibraba sus estudios con su trabajo como niñera. La dinámica entre ellas era casi como la de hermanas mayores y menores, con Emily ofreciendo orientación y apoyo a Olivia, mientras navegaban por los desafíos de la vida. Una noche de verano, mientras Olivia y Emily estaban en el patio trasero jugando a construir una casa en el árbol, Emily comenzó a hablar sobre su vida personal. Mencionó cómo había estado saliendo con un chico de la escuela que le gustaba desde hace tiempo. Olivia, fascinada por las historias de su niñera sobre su vida amorosa, escuchaba con atención. Emily hablaba con entusiasmo sobre el chico y cómo esperaba con ansias su primer baile de graduación en la universidad. Un sábado por la noche, Lisa, la madre de Olivia, estaba ocupada haciendo planes para la semana siguiente. Emily, que había sido una constante en la vida de Olivia, no podía estar disponible esa noche. Era el día de su primer baile de graduación en la universidad, un evento que había estado esperando durante meses. Emily estaba emocionada por ir con el chico con el que había soñado desde hace tiempo. Olivia se sintió un poco triste al saber que no podría pasar la noche con su amiga, pero entendía lo especial que era este evento para Emily. Lisa, al darse cuenta de la situación, decidió buscar una solución temporal. Recordó a Becky, una joven que había cuidado a los niños del vecindario antes de mudarse. Becky había regresado al área después de graduarse de la universidad, y Lisa la llamó para ver si podía hacerse cargo de Olivia esa noche. Becky aceptó entusiasmada, aunque hizo algunas preguntas inusuales sobre Olivia, como cuánto medía y cómo se veía. El día del baile, Olivia estaba nerviosa por la llegada de Becky. Quería asegurarse de que todo estuviera perfecto para Emily, así que insistió en que su madre la llamara a Emily para decirle cuánto la extrañaba. Emily, aunque decepcionada, aceptó la situación con gracia y aseguró a Olivia que todo estaría bien. Sin embargo, sentía una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por su gran noche, pero por otro, sentía tristeza por no poder estar con Olivia, a quien consideraba casi como una hermana. Becky llegó a la casa de Olivia con una sonrisa amigable. Era una joven simpática y comprensiva, pero Olivia no podía evitar comparar a Becky con Emily. Becky intentó hacer que Olivia se sintiera cómoda, organizando juegos de mesa y viendo una película juntas. Aunque Becky estaba haciendo un esfuerzo genuino por ser una buena niñera, Olivia extrañaba la compañía de Emily. La noche avanzó y aunque Becky intentó compensar la ausencia de Emily con entusiasmo, no podía llenar el vacío que dejó su niñera. Mientras tanto, Emily estaba en el baile de graduación, vestida con un elegante vestido y con su cabello arreglado con esmero. Estaba ansiosa y emocionada por la noche que le esperaba. Había soñado con este momento durante meses.
Y aunque el chico con el que había planeado asistir al baile parecía no estar tan interesado en ella, Emily estaba decidida a disfrutar de la noche al máximo. A medida que avanzaba la noche, Olivia comenzó a sentirse más cómoda con Becky. A pesar de que no era lo mismo que estar con Emily, Becky era amable y trataba de hacer la noche lo más divertida posible. Olivia, sin embargo, no podía dejar de pensar en cómo Emily estaba disfrutando de su noche especial. La tristeza por la ausencia de su niñera se fue desvaneciendo a medida que Olivia se adaptaba a la situación. De vuelta en el baile, Emily y su cita estaban tratando de disfrutar de la noche a pesar de las expectativas no cumplidas. Aunque la noche no estaba saliendo como había imaginado, Emily intentó concentrarse en sus amigos y en divertirse con ellos. La experiencia fue un recordatorio de que, a veces, las cosas no siempre salen como planeamos, pero eso no significa que no podamos encontrar alegría en los momentos inesperados. Cuando Emily finalmente regresó a casa, estaba agotada pero emocionada por compartir sus historias con Olivia. A pesar de que el baile de graduación no había sido la noche perfecta que había imaginado, Emily estaba feliz de haber vivido la experiencia y de haber estado allí para su primer gran evento en la universidad. Olivia estaba esperándola con ansias y, al escuchar las historias de Emily, se dio cuenta de lo especial que era tener a alguien como ella en su vida. La noche terminó con Olivia y Emily hablando sobre sus experiencias. Emily le agradeció a Olivia por su apoyo y comprensión durante ese tiempo. Aunque Becky había sido una buena niñera, no había reemplazado a Emily en el corazón de Olivia. La amistad que compartían era única y valiosa. Después de la universidad, Emily comenzó a construir su carrera y su vida adulta. Aunque su relación con Olivia cambió, ambas continuaron manteniendo el contacto. Se enviaban mensajes de vez en cuando, compartiendo actualizaciones sobre sus vidas y recordando los momentos especiales que habían pasado juntas. Olivia, ahora en la adolescencia, a menudo pensaba en los días pasados con Emily y en cómo había impactado su vida. Aunque la vida las había llevado por caminos diferentes, el vínculo que compartían seguía siendo especial. Olivia apreciaba la influencia positiva que Emily había tenido en su vida y guardaba los recuerdos de su niñera con cariño. Años después, mientras Olivia miraba hacia atrás en su vida, se dio cuenta de lo importante que había sido Emily para ella. La presencia constante de Emily durante su infancia le había enseñado la importancia de las amistades y el valor de las personas que nos cuidan. Aunque sus caminos se habían separado, Olivia sabía que las experiencias que compartieron siempre formarían parte de su vida. Emily, por su parte, nunca olvidó a la pequeña Olivia. A menudo pensaba en ella y en cómo había sido una parte importante de su vida durante esos años formativos. A pesar de que la vida las había llevado por caminos distintos, el recuerdo de su amistad siempre permaneció en sus corazones. Hace 1 año y medio, cuando tenía 22 años, experimenté algo que cambió mi vida para siempre. Me había mudado recientemente a mi primer apartamento, un pequeño espacio en un complejo de edificios al borde de la ciudad. Aunque el barrio no era el más glamuroso, había algo emocionante en tener finalmente mi propio lugar. Después de años de compartir habitaciones en dormitorios universitarios y casas con compañeros, finalmente estaba sola, con la libertad y la independencia que tanto había anhelado. El apartamento era sencillo, pero perfecto para mí. Una pequeña sala de estar que se conectaba con la cocina, un baño modesto y una habitación que, aunque estrecha, me daba una sensación de privacidad y seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Pasé las primeras semanas decorando el lugar, eligiendo muebles y organizando todo de la manera en que siempre había soñado. Me encantaba cada detalle, desde las cortinas que elegí hasta la alfombra que compré para la sala. Estaba orgullosa de mi pequeño refugio. Mi rutina diaria era bastante tranquila. Me despertaba temprano para ir al trabajo, pasaba la mayor parte del día en la oficina y luego regresaba al apartamento por la tarde. Pasaba las noches cocinando algo sencillo, viendo televisión o leyendo antes de irme a dormir. Aunque disfrutaba de la soledad, también tenía a mi novio David, con quien hablaba constantemente por teléfono y con quien salía los fines de semana. Nuestra relación era estable y cariñosa, y aunque aún no vivíamos juntos, pasábamos mucho tiempo en contacto. David solía visitarme los fines de semana y,
Aunque a veces bromeábamos con la idea de vivir juntos, nunca imaginamos que un evento aterrador nos obligaría a tomar esa decisión antes de lo previsto. Aquella tarde comenzó como cualquier otra. Salí del trabajo, pasé por el supermercado para comprar algunas cosas y luego volví al apartamento. El sol aún brillaba, y el calor del verano hacía que todo se sintiera lento y pesado. Decidí tomarme un momento para recoger el correo antes de entrar. Mi edificio tenía una pequeña área de buzones en la entrada, y aunque no esperaba nada importante, me gustaba la rutina de revisar el correo todos los días. Mientras caminaba hacia los buzones, estaba hablando por teléfono con David. Hablábamos sobre los planes para el fin de semana, discutiendo si debíamos salir a cenar o quedarnos en casa viendo películas. Recogí mi correo. La mayoría de los sobres eran facturas y publicidad, y regresé a mi apartamento sin prestar demasiada atención a mi entorno. La puerta de mi apartamento se cerró automáticamente detrás de mí, como siempre, y me dirigí a la habitación para revisar el correo mientras seguía hablando con David. Recuerdo que me senté en la cama, el colchón nuevo que había comprado solo unas semanas antes, y empecé a abrir los sobres. La conversación con David fluía naturalmente, como siempre, hasta que de repente el teléfono resbaló de mis manos. El aparato cayó al suelo y se deslizó debajo de la cama. Me incliné para recogerlo, y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra, un efecto de la luz que se colaba por la ventana, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad debajo de la cama, me di cuenta de que había algo más, una figura, un cuerpo inmóvil, acostado boca abajo con la espalda hacia mí. El miedo me golpeó como una ola. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había llegado allí? 1000 preguntas se agolpaban en mi mente, pero ninguna tenía respuesta. Lo único que sabía era que no estaba sola en mi apartamento, y que aquella persona no tenía buenas intenciones. Traté de mantener la calma. Respiré hondo y recogí el teléfono, fingiendo que nada había pasado. Le dije a David, con la voz más tranquila que pude, que necesitaba ducharme y que lo llamaría de vuelta en unos minutos. Mi voz temblaba ligeramente, pero esperaba que él no lo notara. Despedirme de él en ese momento me parecía una apuesta arriesgada, pero no podía quedarme ahí, atrapada por el pánico. El baño estaba justo al lado de mi cama, y cada paso hacia la puerta se sentía como una eternidad. Sabía que la persona debajo de la cama no podía verme, pero el miedo de hacer el más mínimo ruido me mantenía en tensión. Cuando finalmente llegué al baño, cerré la puerta suavemente detrás de mí y giré la llave del grifo, dejando que el agua corriera, simulando una ducha. Dentro del baño, la realidad de la situación comenzó a asentarse. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Mi única opción era salir por la ventana. Afortunadamente mi apartamento estaba en la planta baja, lo que significaba que la caída no sería peligrosa. Con el corazón aún latiendo con fuerza, me subí al borde de la ventana y me deslicé hacia el exterior. El aire cálido del verano me golpeó la cara cuando toqué el suelo. Sin mirar atrás, corrí hacia la calle y me escondí detrás de un coche estacionado al otro lado de la acera. Desde allí, podía ver tanto la ventana del baño como la puerta de entrada de mi edificio. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras esperaba, observando con atención cualquier movimiento. Llamé a la policía con manos temblorosas, tratando de explicar la situación lo más rápido posible. Me dijeron que me quedara en un lugar seguro y que estuviera atenta a cualquier movimiento en el edificio. Me mantuve detrás del coche, observando la ventana y la puerta de mi apartamento, esperando que la policía llegara antes de que fuera demasiado tarde. Mientras esperaba, llamé a David nuevamente. Esta vez, no pude contener el pánico en mi voz. Le conté lo que había pasado, y él prometió llegar lo más rápido que pudiera. El tiempo se dilató mientras esperaba, pero finalmente vi su coche acercarse. David llegó justo cuando la policía apareció en la escena. Les entregué las llaves de mi apartamento a los oficiales, quienes entraron rápidamente en el edificio. Lo siguiente que vi fue aterrador. Los policías salieron sosteniendo a un hombre delgado y desaliñado. Su apariencia era la de alguien que había pasado mucho tiempo en la calle. Sus ojos estaban vidriosos, con una mirada que reflejaba una mezcla de locura y resignación. No opuso resistencia mientras lo esposaban y lo sacaban del edificio.
Uno de los oficiales se acercó a mí, tratando de tranquilizarme mientras me explicaba lo que habían encontrado. Dentro de mi apartamento, habían descubierto al hombre esperando detrás de la puerta del baño, con uno de mis cuchillos de cocina en la mano. Estaba listo para atacarme en cuanto saliera. Más tarde me enteré de que se trataba de un hombre sin hogar que había estado vagando por la zona durante semanas. Al parecer, había encontrado la puerta de mi edificio abierta, y se coló dentro mientras yo recogía el correo. Se escondió debajo de mi cama, esperando el momento adecuado para hacerme daño. El hombre fue trasladado a un hospital psiquiátrico, y aunque me sentí aliviada de que estuviera bajo custodia, el trauma de esa noche dejó una marca profunda en mí. Durante las semanas siguientes no pude evitar sentirme insegura en mi propio hogar. Cada pequeño ruido me hacía saltar, y la sensación de estar siempre vigilada nunca desapareció. David se mudó conmigo al día siguiente, tratando de brindarme la seguridad que tanto necesitaba. Su presencia fue un consuelo, pero el miedo seguía acechando en cada rincón de mi mente. A pesar de su apoyo y amor incondicional, no podía dejar de sentir que algo se había roto dentro de mí. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Cerraba todas las puertas y ventanas, revisando cada esquina del apartamento antes de irme a dormir. Pero incluso con todas las precauciones, no podía escapar de la sensación de vulnerabilidad. A menudo me despertaba en medio de la noche, sudando frío y con el corazón latiendo con fuerza, convencida de que alguien más estaba en la habitación. Finalmente, busqué ayuda profesional. Sabía que no podía seguir viviendo con ese nivel de miedo y ansiedad. La terapia me ayudó a procesar lo que había pasado, y aunque las sesiones no borraron el trauma, me enseñaron a manejar mejor mis emociones. La experiencia también cambió mi perspectiva sobre la vida. Me di cuenta de lo frágil que es la seguridad que damos por sentada. Cada día es un regalo, y la vida puede cambiar en un instante. Aprendí a ser más consciente de mi entorno, a confiar en mis instintos y sobre todo, a valorar a las personas que me rodean. Con el tiempo, David y yo decidimos mudarnos a otro lugar. Era difícil dejar el apartamento que habíamos compartido, pero sabía que era lo mejor. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera sentirme segura nuevamente. El proceso de mudanza fue catártico. Dejé atrás no solo el apartamento, sino también el peso del miedo que había estado cargando. Hoy en día miro hacia atrás y veo cómo esa experiencia me moldeó. Aunque fue una de las noches más aterradoras de mi vida, también me enseñó la importancia de la resiliencia y la fortaleza interior. Aprendí a no dar por sentada mi seguridad y a estar siempre alerta, pero también a no dejar que el miedo controle mi vida. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.